6, 5, 4, 3, 2, 1. Un nuevo escándalo se desató este fin de semana en el Vaticano, cuando el domingo 5 de septiembre se confirmó que la máxima institución católica aceptó la nominación del padre Joseph Cui Chin-chi, conocido por su lealtad al Partido Comunista Chino, PCC, como nuevo obispo de Wuhan. Cui será ordenado el próximo miércoles. La prensa oficial del Pontificio Instituto para las Misiones Extranjeras, Asia News, informó que el padre Cui fue el único candidato propuesto por los organismos de la Iglesia Católica China leal al PCC para ocupar el puesto en Wuhan. Sin embargo, el Vaticano no presentó ningún tipo de reclamo y aprobó su nombramiento. Según reportó el periódico italiano La Stampa, el padre Cui tiene un reconocido historial como representante fiel de los intereses del PCC. En 2012, la iglesia local en Wuhan intentó decidir sobre la reasignación de los sacerdotes a las parroquias de la diócesis sin la aprobación de las autoridades del PCC. Así es que se redactaron una lista de asignaciones y transferencias entre parroquias bajo el liderazgo del padre Joseph Shen Kuo-an, quien había estado a cargo temporalmente de la diócesis de Wuhan en ausencia de un obispo. El padre Shen anunció la resignación de los sacerdotes durante una misa en la diócesis, que recibió el aplauso de la congregación, pero los funcionarios del gobierno comunista, descontentos con la medida, intervinieron poco después interrogando a los sacerdotes y advirtiendo que no realicen cambios sin su autorización. En respuesta, las autoridades convocaron a otro sacerdote de la diócesis, el padre Cui Chin-chi, quien arribó directo desde Beijing y con quien fue visto con los funcionarios del gobierno antes de llegar a la diócesis. Como represalia, la Oficina de Asuntos Religiosos del PCC destituyó al padre Shen de sus funciones como jefe de la diócesis junto con varios otros sacerdotes. El padre Cui fue quien reemplazó a Shen. La designación de Cui se da en el marco de un acuerdo entre el Papa Francisco y el régimen comunista chino en el año 2018, por el cual ya se nombraron a 5 obispos. Anteriormente, estos eran designados internamente por la iglesia clandestina y por lo general eran opositores al régimen. El polémico acuerdo levantó diversas críticas, ya que los obispos elegidos tienen que jurar lealtad al PCC, alejándose así de las prácticas ortodoxas del catolicismo. Otras críticas también se dieron porque el régimen chino tiene un largo historial en realizar persecuciones religiosas y los creyentes han sido un blanco continuo de sus ataques. Tras el acuerdo renovado en 2020, aumentó considerablemente el peligro para los millones de cristianos que practican su fe en China debido a la fuerte persecución que reciben aquellos religiosos que no siguen al cristianismo deformado que propone el régimen comunista. La Iglesia Católica en China ha estado dividida durante mucho tiempo entre la Iglesia clandestina, en plena comunión con Roma, y la Asociación Patriótica Católica China, administrada por el Estado leal al gobierno y no al Vaticano. El PCC pretendía que el acuerdo sirviera como una herramienta para obligar a los obispos y al clero de la iglesia clandestina a unirse a la Asociación Patriótica. La comunidad cristiana no es la única minoría religiosa que sufre malos tratos. Miles de musulmanes uigures son hoy forzados a campos de concentración y sometidos a trabajos forzados y esterilizaciones forzadas. Asimismo, la práctica espiritual Falun Gong, conocida también como Falun Dafa, centrada en los valores rectos de verdad, benevolencia y tolerancia, soporta desde 1999 una brutal persecución, detenciones arbitrarias, torturas y la sustracción forzada de órganos. En este marco, son millones los creyentes católicos y no católicos alrededor del mundo que ya han alzado su voz
para criticar duramente la nueva postura del Vaticano bajo el mandato del Papa Francisco. Estas personas no entienden cómo el líder espiritual de la religión con más fieles en el mundo haya podido alzar un acuerdo con un régimen ateo comunista tristemente conocido por ejecutar las persecuciones religiosas más sangrientas que la humanidad ha conocido.